Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una sesión más de ITMA en la Nube. Es un placer contar con toda vuestra participación en esta jornada tan interesante que nos propone nuestra empresa colaboradora Future Motors. Como estáis viendo, me acompaña Ignacio Osorio, que es el director general de Future Motors Siberia. Él es el que nos va a compartir su conocimiento impartiendo un webinar pues, de máxima actualidad en los tiempos en los que estamos hoy en día. Todos sabemos que dentro de las tantas funciones que realiza el profesional del Facility Management, el campo del sector de la energía es uno de los prioritarios al día de hoy, sobre todo tratándose de este momento tan convulso, ¿no? en el que está el sector. Nos va a explicar sobre todo pues, la importancia de los motores eléctricos con ADN digital. Va a ser un webinar de unos 40 minutos, 45 minutos, en donde nos va a trasladar la importancia de la energía en el trabajo de los facilities. Y lo que vamos a hacer es, según nos vayan surgiendo comentarios o preguntas que queráis trasladar a Ignacio, pues os pedimos por favor que nos las trasladéis en el chat. Ignacio, según vaya transcurriendo la conversación, si le vais trasladando preguntas o comentarios, las irá recogiendo sobre la marcha, o si no, al final pues comentaremos un poco todo y debatiremos todos juntos. Dicho esto, os recuerdo que el webinar está siendo grabado para que lo podáis ver en cualquier momento. Compartiremos el mismo a través de nuestras redes sociales, quedará subido en nuestro canal de YouTube. Le daremos difusión desde LinkedIn y desde Twitter y evidentemente también desde nuestro newsletter mensual. Sin más dilación, agradecemos personalmente y en nombre de toda la asociación la colaboración que Future Motors brinda a la asociación, a IFMA España, y en este caso a Ignacio, pues por compartir tu conocimiento con todos. Así que no me entretengo más, te doy la palabra, Ignacio, y quedamos todos a la escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Voy a proceder a compartir mi presentación, si me dais un segundo. Ok, Rebeca, ¿me confirmas que se ve? Perfectamente. Muy bien, bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Es un placer para mí poder participar con todos vosotros. Vamos a hablar, como ha dicho Rebeca, de un tema pues, que es importante, que es la eficiencia energética y la sostenibilidad para el Facility Management, ¿no? Y en concreto vamos a hablar de motores eléctricos eficientes y conectados, ¿no? Bueno, yo antes de empezar quiero agradecer a IFMA por organizarlo, quiero dar las gracias al equipo, a Rebeca y a Rosa por la organización y muchas gracias a todos vosotros por el interés, ¿no? Quiero que sea bueno, lo más dinámico posible, así que bueno, aunque dejaremos tiempo, como ha dicho Rebeca, al final para una sesión de preguntas, bueno, sentiros libres de ir preguntando a través del chat y yo bueno, pues miraré de vez en cuando para iros dando respuesta. Antes de empezar, bueno, hago un repaso al contenido que vamos a ver. Primero queremos aportar algún dato relevante de contexto para pasar a hablar de nuestra empresa, quiénes somos, qué hacemos. Hablaremos después de la evolución que han tenido los motores eléctricos y de nuestra propuesta de valor. Y nos vamos a detener para ver en detalle la importancia del Machine Learning aplicado a motores eléctricos para maximizar los ahorros energéticos. Y cómo, además, las plataformas digitales están ayudando a promover operaciones más sostenibles en edificios. Finalmente, os queremos hablar de nuestros clientes, lo que piensan, os enseñaremos algún caso de éxito que creemos que puede ser de vuestro interés. Bueno, quiero comenzar aportando algún dato con el que seguro estáis muy familiarizados y que indica muy bien por qué es importante la eficiencia energética dentro del Facility Management. El primero es el precio de la electricidad. La primera mitad del 2022 fue un 265% superior al precio durante la primera mitad del 2021. Y si comparamos con 2020, este incremento
fue cercano al 700%. Este dato es increíble, ¿no? Y nos hace actuar con mucha urgencia. El foco de las empresas y por extensión del Facility Management, pues es acometer medidas capaces de minimizar esta línea de costes en el P&L, que como he dicho es muy, muy urgente. Y el coste de no ser eficiente, de no ser sostenible, ante esta tendencia alcista en los precios de la electricidad, podría ser la desaparición del negocio, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, es un dato muy relevante. Existe además una presión normativa importante que viene marcada pues, desde la Comisión Europea, que pone el foco de manera muy clara en los edificios, ¿no? Con la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios y su revisión posterior dentro de lo que se conoce como ola de renovación, ¿no? Hace falta llegar a alcanzar unos objetivos de eficiencia a 2030, queda mucho por hacer y el tiempo, la verdad, que tenemos no es mucho, ¿no? No sé si conocéis que casi el 75% de los edificios a día de hoy son ineficientes. Y recordemos, bueno, que según esta directiva, pues se propone para 2030 que todos los edificios nuevos tienen que ser net zero y al menos un 15% del parque de edificios existentes debe mejorar en un nivel su certificado energético, ¿no? Luego, dentro de los consumos de un edificio, este dato es importante y seguro que lo conocéis, el 45% más o menos del consumo proviene de las máquinas de calefacción, refrigeración y ventilación, con lo que a la hora de aplicar medidas de eficiencia energética, el foco, en nuestra opinión, tiene sentido que esté puesta en aquellas áreas donde hay un mayor consumo, ¿no? Y por último, otro dato que debería incentivar al Facility Management a priorizar la estrategia de eficiencia energética para sus clientes es el hecho de que en un edificio casi un 30% de la energía se desperdicia. Y eso tiene que ver no solo con el hecho de que hay máquinas que son obsoletas y que son poco eficientes, también tiene que ver con el hecho de no llevar a cabo procesos energéticos dentro de un edificio de manera táctica y de manera óptima. Volviendo a los precios de la electricidad, y sé que lo que digo es una obviedad, pero es que la preocupación principal para la mayoría de negocios hoy, y que de alguna manera marcará su futuro, es esta, ¿no? Aquellas empresas que no actúen hoy con urgencia y con determinación, pues están abocadas al cierre. Por ello, la eficiencia energética y la sostenibilidad estará muy presente en los planes de actuación de cualquier facility manager, ¿no? Esta es la evolución que veis aquí, 2 años. No he querido coger más, la gráfica sería más escandalosa. Se ve la evolución del precio de la electricidad, pero si miramos al mercado de futuros del precio de la electricidad, aunque estos podrían estar circunstancialmente corregidos por las medidas de contingencia que se han marcado tanto a nivel nacional como a nivel europeo, se van a mantener. Esto está aquí para quedarse, ¿no? Este elefante en la habitación está aquí para quedarse y, bueno, pues la era de los combustibles baratos pues se ha acabado, ¿no? Y ante esta tendencia, cabe recordar que la energía más barata y también da la casualidad que la más limpia es aquella que no se consume. Y por tanto, como nos marcan desde Europa, pues Energy Efficiency First, ¿no? Nosotros apostamos por aplicar eficiencia energética antes de todo. Hemos hablado del precio de la energía como driver principal en todo esto, pero también coincide que estamos en un entorno, en una situación donde existe una convergencia de fuerzas que impulsa esta necesidad de que las empresas, de que los facility management reconsideren qué significa la sostenibilidad para su negocio. Existen unos mayores requerimientos regulatorios en seguridad y salud, por supuesto en energía. Hay una mayor importancia de ser sostenible para retener clientes y talento también, es muy importante. Y además ahora nos encontramos en un momento donde tenemos tecnología más sofisticada que se ha conseguido desarrollar a menos precio. Es más asequible hacer renovaciones tecnológicas que tengan un impacto importante, ¿no? Por tanto, el momento, repito, es ahora, ¿no? Utilizar la eficiencia energética y la sostenibilidad debe ser una palanca estratégica de cualquier negocio, ¿no? Para crecer más rápido
para tener una clara posición de liderazgo de marca y también para ser más resilientes y flexibles a los nuevos campos que corren y a los nuevos retos. Y si los negocios no evolucionan, pues hay riesgos que son empresariales, que son inevitables, y también hay riesgos operativos. Lo hemos hablado ya, más costes de la energía, un mayor coste de mantenimiento y paradas por tener infraestructura obsoleta, y luego, pues, si no nos movemos ahora, pues nuestro valor de marca va a perder y va a haber un incremento de riesgos, pues, operacionales, ¿no?, asociados con esta maquinaria más obsoleta. Nosotros en nuestra empresa trabajamos con un propósito bastante claro, que es desarrollar tecnología, pues, disruptiva para garantizar el uso más eficiente de la energía, ¿no? La eficiencia energética es clave en la transición energética que vivimos hoy y lo vemos así. Os invito a ver un pequeño vídeo muy corto, es un par de minutos, para resumir lo que hemos visto hasta ahora. Energy costs are cutting into margins. Aging infrastructure is increasing downtime. Customers and employees are demanding ethical practices and healthy environments. And climate goals and regulations are pressuring you to adapt. It's time to rethink sustainability because the world demands it. Today, sustainability is about more than just conservation and compliance. It's about resilience and elevating your brand, transforming your operations to accelerate the growth of your business. Introducing Turntide, your solution for electrification and sustainable operations. Our technology drives sustainability across your business by delivering intelligence, controls, and automation powered by our patented, award-winning smart motor system. It integrates with your existing platforms and the world's best-of-breed technologies, enabling sustainability in your buildings, fleet, and agriculture environments. Turntide's technology delivers immediate ROI, gives you complete visibility across your operations, optimizes resources and minimizes waste, reduces costs and boosts profits, and strengthens and protects your brand. Smoothing the global path to 100% clean energy. It's time to rethink sustainability for your business and the planet. Turntide. Bueno, para los que no nos conozcan, quiero hablar brevemente sobre nuestra compañía. Turntide es una empresa tecnológica que nace en Silicon Valley, en Estados Unidos. Se funda en 2013 a través de la adquisición de unos activos de propiedad industrial en torno al motor de reductancia conmutada, que ahora hablaremos, ¿no? Y durante estos años, pues ha sido capaz de levantar una importante cantidad de capital y ha sido capaz de acercar a socios, accionistas, inversores, pues muy relevantes, ¿no? De la talla de Bill Gates con su fondo de impacto de sostenibilidad Breakthrough Energy, o la gente de Amazon, o incluso BMW, ¿no? Actualmente la compañía cuenta con más de 500 empleados en todo el mundo y oficinas, pues en Estados Unidos, Canadá, Europa y India, ¿no? La presencia de Turntide en Europa se materializa con nuestra compañía, con Future Motors. Somos el brazo operativo de Turntide aquí. Y pues que sepáis que aterrizamos en 2018 más o menos en UK, en Reino Unido, que supone pues nuestro hub operativo de Turntide en Europa, y es la plataforma a través de la cual pues nos expandimos a otros territorios, ¿no? Actualmente, además de Reino Unido, estamos en Irlanda, por supuesto, pero también operamos en España y Portugal a través de Future Motors Iberia, nosotros, Italia, y ahora mismo pues nos encontramos acercándonos a otros territorios como pueden ser Países Bajos o Alemania.
Para nosotros, el punto de partida, y ahora empezamos a hablar de motores, fue un dato en torno a los motores, ¿no? Y que nos resulta revelador. Y es que hoy en día los motores eléctricos consumen casi la mitad de la electricidad en el mundo. Esto es un dato que es increíble, ¿no? Poniendo este dato en contexto, es como si 1 de cada 2 centrales de generación que se pone en marcha en el mundo lo hace para alimentar únicamente motores eléctricos. Es un dato increíble. Pero lo peor de todo no es esto, es que la mitad de la energía que llega a los motores se desperdicia. Los motores convencionales no son del todo eficientes y no lo son por 2 motivos principales. El primero, son motores que están diseñados para trabajar a una velocidad y esto no es óptimo. Y el segundo es que hasta ahora no se ha utilizado la inteligencia artificial ni el Big Data para optimizar cómo funcionan esos motores. Y esto es muy importante. ¿Dónde nos encontramos motores? Bueno, realmente motores existen en cualquier aplicación que os podáis imaginar, que mueve nuestra civilización, ¿no? Al fin y al cabo. Pero principalmente los motores están en edificios comerciales e industriales. Los edificios son el mayor consumidor de energía de Europa, como sabéis, utilizan más o menos el 40% de la energía y generan el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y de ahí, bueno, pues el push que se hace desde Europa con el paquete de medidas Fit for 55 y la Directiva Europea de Eficiencia en Edificios, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues el reciente plan de Repower Europe. Al final, los gestores de edificios, los facility management o los propietarios mismamente se van a encontrar con una serie de desafíos que hemos comentado antes que se pueden resumir en 2. Precio de la electricidad al alza, infraestructura obsoleta e ineficiente, ¿no? Para dar respuesta a esa necesidad, pues surge nuestra propuesta, ¿no? Que implica actuar en 2 ámbitos. Sustituir máquinas, o sea, el hardware, por máquinas más eficientes, hablamos de motores. Luego, dotar de controlabilidad e inteligencia para extrapolar los ahorros que hemos conseguido en esos motores a aplicaciones concretas de ventilación o de climatización. Y finalmente, poner a disposición del cliente o del facility management, en cualquier caso, una plataforma digital para operar de la manera más óptima y sacando el mayor partido a la digitalización, a los datos, ¿vale? En torno a los motores. Nosotros lo que hacemos es diseñar y desarrollar el hardware, el software que controla este hardware y damos sentido a los datos a través de nuestra plataforma. Explicado de otra manera, nuestra propuesta de valor tecnológica siempre decimos que es como una cebolla, ¿no? Tiene varias capas. En la primera capa está la parte central, que es el caballo de Troya, que es el motor, el hardware, cuyas particularidades explicaré a continuación. Pero en una capa superior se encuentra el software, lo que llamamos nosotros controlador, ¿no? Y es un dispositivo donde se alojan los algoritmos de aprendizaje automático que van a ser capaces de controlar de manera óptima al motor en función de las condiciones del entorno. Y luego por encima de estas capas, lo que tenemos es una capa de software superior que nosotros llamamos supervisor. El supervisor es un dispositivo IoT que permite recolectar datos del entorno para una mejor utilización del motor y lo hace exportando esos datos a la nube, ¿no? Que es la última pieza de nuestra propuesta, que es la plataforma digital, ¿no? Y da sentido a la cantidad de datos que hemos podido recolectar y agregar y además lo hace en tiempo real. Bueno, esto es un resumen de nuestra propuesta de valor para que entendáis. Ahora vamos a ir viendo en concreto cada parte, ¿no? Primero el motor, bueno, deciros que nuestra tecnología pues supone una de las mayores disrupciones en el mundo de los motores eléctricos desde la invención del motor de corriente antigua por Nikola Tesla, ¿no? A principios del siglo pasado. Es increíble, pero se había hecho muy poco en el entorno de los motores y no se había hecho algo tan disruptivo, ¿no? Y esta disrupción no solo está en torno al motor, al hardware, pero es la tecnología que he explicado antes, que está conformada también por el software que lo controla. Esa es la clave. Nosotros lo que tenemos primero es un motor de una tecnología que no hemos inventado nosotros, de resonancia conmutada, se lleva utilizando pues mucho tiempo y se lleva utilizando en aplicaciones que además necesitan mucha robustez. Aplicaciones, por ejemplo, en minería, en centrales nucleares, incluso en el espacio. Pero tenía un reto,
y el reto era el control. Con lo cual nosotros lo que hemos diseñado ha sido nuestro motor desde la perspectiva del software. Hemos diseñado el software que controla ese motor y a partir de ahí lo que hemos hecho ha sido adaptar la parte hardware, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido incrementar el número de polos tanto en el rotor como en el stator respecto a un motor de reluctancia conmutada normal. Un motor de reluctancia conmutada normal tiene 4 polos y el nuestro tiene 16. Lo que hemos hecho ha sido dotar de mayor precisión cuando el motor trabaja a velocidades variables, ¿vale? con este cambio. Si vemos nuestro motor por dentro, la manera en la que funciona, y ahí lo podéis ver en el vídeo, es básicamente en el stator se energiza cada una de las fases y a partir de aquí lo que va haciendo el rotor es perseguir la fase excitada y lo hace continuamente, ¿no? Entonces, al tener un mayor número de polos, tanto en el, como veis, tanto en el stator como en el rotor, lo que conseguimos es que podemos llegar a variar la velocidad hasta 20.000 veces por segundo, ¿no? Y para hacer esto, pues el reto está en el control, ¿no? Y por eso, como veremos a continuación, necesitamos un software para alojar esos algoritmos. Un segundo. Para alojar esos algoritmos, ¿no? ¿Por qué nuestros motores son más eficientes, ¿no? Porque con lo que acabo de explicar a lo mejor no os hacéis una idea. Nosotros lo que conseguimos es que estos logren reducir el consumo de energía en promedio en un 60%, ¿no? Y esto es debido a que nuestro motor está pensado y diseñado para trabajar a velocidades variables, como he comentado, mientras que el resto de motores generalmente no están pensados para trabajar a velocidades variables. Si os fijáis en la gráfica abajo a la derecha, veréis cómo un motor tradicional, que es la curva verde, cuando nosotros variamos su velocidad, disminuye drásticamente su eficiencia, ¿vale? Cuando le colocamos un variador, por ejemplo, disminuye mucho su eficiencia. En nuestro caso, es la curva azul que veis por encima, además de ser inherentemente más eficientes que un motor tradicional, lo que ocurre es que mantenemos esa curva de eficiencia prácticamente plana a distintas velocidades, ¿no? Y esto es lo que nos hace ahorrar la cantidad de energía que comentamos, ¿no? Bueno, la máquina como sí, pues bueno, pues es bastante más simple, ¿no? El motor es más simple, es mucho más económico, es robusto, ¿no? Hemos hecho una cosa que para evitar el principal problema que tienen muchos de los motores, que es los problemas con el devanado de cobre en el stator. Nosotros lo que hemos hecho ha sido concentrarlo en las distintas fases, con lo cual no hay un devanado continuo de cobre y conseguimos con esto alargar la vida útil de los motores. Y luego, bueno, pues también hay menores fugas de tensión, ¿no? en este motor. No diseñamos el motor con imanes permanentes, que necesitan metales de tierras raras, ¿no? Nuestro rotor es una pieza de acero, con lo cual es mucho más sencillo de fabricar, ¿no? Y luego en cuanto al controlador, que es la pieza clave, al final es necesario para que funcione nuestro motor. Es capaz de actuar pues, con un BMS o con un PLC a través de comunicaciones en serie, ¿vale? Y luego la lógica de programación de este controlador es bastante flexible a las necesidades de nuestro cliente, ¿vale? Muchas veces nos encontramos con clientes que nos dicen, bueno, esto es un variador, ¿no? ¿Qué diferencia hay con un variador? Bueno, no es lo mismo. Al final, si comparamos con un variador, nosotros la eficiencia que obtenemos es mucho mayor. Estamos hablando, un variador podemos tener unas eficiencias de en torno, en el mejor de los casos, 86 y pico %, mientras que con nuestro controlador más variador logramos eficiencias del 92%, ¿no? Y luego la inteligencia y monitoreo en un variador es bastante estándar y no es automática, suele ser manual, ¿no? Mientras que el modo de control de nuestro motor a través del controlador es automático y va aprendiendo de las condiciones del entorno, ¿no? Es importante hacer esta distinción, ya que muchas veces surge la duda. Bueno, aquí no me voy a extender mucho más. Podéis ver una comparativa de cómo, bueno, pues qué características tiene nuestro motor frente a otros tradicionales en cuanto a
bueno, facilidad de fabricación y costes, ¿vale? Y por qué motivos es más fiable. Lo he explicado anteriormente, no me quiero detener mucho en esto, pero sí que quiero detenerme en lo siguiente, que es el beneficio de tener un motor que está 24/7 conectado a nuestra plataforma, a la nube, ¿no? Al final, hasta ahora, a día de hoy, no teníamos esa granularidad en el tratamiento de datos que con nuestra solución sí tenemos. Y cuando tenemos esto, ya no solo estamos hablando de ahorros energéticos, pero también estamos hablando de ahorros de mantenimiento, que son muy importantes para el Facility Management. Optimizamos el proceso de verificación, optimizamos el coste asociado a tener que enviar a operarios a que abran la máquina y vean qué está pasando con el motor. Al tener el motor conectado 24/7, el mantenimiento que podemos hacer de él es más proactivo y es más predictivo, ¿no? La instalación es sencilla, es una instalación plug and play prácticamente, no tiene complicaciones, no es disruptiva para el negocio. En cuestión de 3 horas podemos sustituir el motor y dejarlo conectado. Y luego es muy fácil de integrar con las plataformas, con el BMS que tenga el Facility Management en uso en el edificio, sin ningún problema a través de protocolos bastante estandarizados, ¿no? Seguro que os surge esta pregunta, ¿dónde se pueden instalar estos motores? Es importante clarificarlo. Nuestros motores los aplicamos inicialmente por la oportunidad que implica, ¿no? En máquinas de clima y tratamiento de aire, donde estamos viendo ahorros, como he dicho antes, de hasta el 60% en promedio. Cuando hablo promedio, quiero decir, dependiendo de la velocidad a la que funcione el motor, vamos a tener un ahorro mayor o menor, es decir, a velocidades bajas de motor este ahorro va a ser más grande y a velocidades altas va a ser más moderado, pero en promedio somos capaces de dar ahorros de hasta el 60%. Luego también con la sustitución del motor lo que conseguimos es una cosa muy importante, que es una alternativa para evitar realizar una inversión más grande, sustituir la máquina de clima, ¿no? Si nosotros hemos sustituido el motor, estamos renovando prácticamente pues el 60% de esa máquina, ¿no? Luego, además de estas aplicaciones, estamos trabajando en otras que son, creo, de mucho interés para el Facility Management, como pueden ser pues, bombeos para tratamiento de agua, cintas transportadoras, ascensores, etc. Bien, por ir concluyendo en lo que es nuestra propuesta tecnológica, me gustaría volver a esta diapositiva que os he enseñado antes. Hemos hablado pues, del motor en detalle, el controlador, que esto constituye bueno, pues nuestra capa tecnológica, vamos a decir, más local, ¿no? Pero no quiero que olvidemos de nuestra propuesta, ¿no? La parte que implica la plataforma digital, ¿no? Y qué es lo que permite, pues además de mejorar la utilización de los motores y las máquinas donde se aplica, llevar a cabo operaciones más sostenibles en edificios, ¿no? Es una especie de BMS, como os quiero enseñar a continuación. Partimos de algo que conoceréis perfectamente, ¿no? Antes estábamos acostumbrados a gestionar entornos aislados, cada edificio con su BMS, con su sistema de gestión. Ahora no, vamos hacia una tendencia donde tenemos un sistema centralizado que nos permite hacer una gestión de nuestro portfolio de activos, ¿no? Pues eso es un poco lo que queremos hacer con con nuestra plataforma digital, ¿no? Que el cliente o que el Facility Management tenga la habilidad de integrar todos los datos que le sean relevantes y tener un único interfaz que le permita tomar decisiones a escala, ¿no? Somos agnósticos al proveedor y luego, bueno, pues somos capaces de proveer pues, informes de cumplimiento, rendimiento, etcétera, ¿no? Os enseño pues para que tengáis alguna idea, pues alguna pantallazo en lo que sería nuestra plataforma, donde, bueno, pues se pueden imputar consignas para el motor y también para la máquina donde está instalado ese motor. En ese momento no solo tenemos visibilidad de cómo está funcionando el motor, pero cómo está funcionando el motor dentro de la máquina y podemos diseñar, podemos hacer a nuestra medida
pues esa programación, ¿no? para darle al motor las consignas necesarias, ¿no? Bueno, yo por ir acabando esta parte y enseñaros algún caso de éxito, no me quiero alargar mucho más. No estoy mirando el chat, no sé si hay alguna pregunta, pero bueno, si no las vemos todas al final. Yo quiero dejaros esta reflexión, ¿no? Tiene que ver con el concepto de sostenibilidad, ¿no? Y lo que significa para las empresas y por extensión lo que significa para el Facility Management. Y esta es nuestra opinión, ¿no? La amenaza del cambio climático pues ha dejado de ser un reto para convertirse en una oportunidad, y es una oportunidad para todos, por supuesto. Existen estas fuerzas que hemos hablado antes convergentes, pues que hacen evidente que tenemos que darle una vuelta a esto de la eficiencia y esto de la sostenibilidad. La eficiencia y la sostenibilidad debe ser, en nuestra opinión, una palanca, un catalizador para el crecimiento del negocio, ¿no? Y se debe analizar siempre desde el ángulo, desde la perspectiva de lo tecnológico y en particular desde la digitalización, ¿no? que es tan importante. Hoy veía una infografía que publicaba, de hecho, IFMA España, ¿no? Su termómetro digital, donde un 41% de los encuestados del Facility Management, cuando hacían la lista de los Reyes Magos, hacían referencia a tener tener un sistema de smart buildings, ¿no? Es súper importante, ¿no? Y luego en un puesto destacado también está el tema de la eficiencia energética, ¿no? Tener alternativas, tener tecnología que les permitan proponer a sus clientes medidas de eficiencia energética. Bueno, pues esto es el plan de sostenibilidad y eficiencia energética. Tiene que estar en el centro para diseñar las acciones tácticas del negocio, ¿no? Antes se buscaban medidas de ahorro energético con el mínimo periodo de retorno, ¿no? Vamos a ver qué tecnología hay, vamos a recuperar la inversión de manera rápida, ¿no? Pues, por ejemplo, hace unos años cambiar la iluminación al LED, pues oye, tenía todo el sentido, ¿no? Porque había periodos de retorno muy cortos, ¿no? Pero quizá el impacto que tenía en el negocio no era el más grande que podríamos haber logrado, ¿no? Oye, el nuevo concepto de sostenibilidad y cómo evaluamos las inversiones asociadas deben ir dirigidas a conseguir pues, el mejor margen para la empresa o la mayor rentabilidad para el negocio, como un global, ¿no? Visto desde el global. Con lo cual, pues, oye, tiene todo el sentido buscar medidas de eficiencia energética que tengan el mayor impacto en un edificio o en un portfolio de activos, ¿no? Antes también el cumplimiento de las medidas de eficiencia energética y los planes de sostenibilidad pues era un poco un ejercicio de cumplir con el expediente. Pero es que hoy esto no debe ser así, ¿no? Se debe convertir en una palanca que nos ayuda a mejorar nuestro negocio, ¿no? Y bueno, pues lo he dicho aquí, yo creo que el Facility Management pues tiene una oportunidad tremenda de convertirse en un eje central, ¿no? para los clientes. Bueno, os quiero enseñar algún caso de éxito de algunos de nuestros clientes. La verdad es que nuestro ámbito de aplicación es muy extenso. En cualquier edificio, tanto comercial e industrial, donde existan máquinas de climatización o tratamiento de aire, pues podemos actuar. Así que he hecho he recopilado una serie de casos de éxito para mostraros, ¿no? Por ejemplo, este primero pues es de una cadena de supermercados muy conocida en Estados Unidos que se llama Sprouts. Y este caso de éxito pues es en particular para una de sus tiendas, que hemos hecho un proyecto a nivel nacional con ellos. Bueno, pues sustituyendo, creo que fueron 2 motores aquí, pues estamos hablando de un ahorro anual de $18,000 en este caso, reducción de energía 75% y periodos de retorno que están por debajo de el año y medio, ¿no? Actuamos en hoteles, por supuesto, en oficinas. Este caso de éxito es la cadena Marriott. Bueno, pues aquí en uno de sus hoteles pues hemos logrado alcanzar ahorros de energía del 57% y una vez más pues periodos de retorno por debajo de los 2 años, ¿no? Esto es un edificio de oficinas de JLL. Bueno, pues aquí el periodo de retorno es algo superior, no pasa de los 3 años. Y bueno, pues aquí el periodo de retorno también lo marca el precio de la electricidad que paga el cliente y las horas de funcionamiento, ¿no? de esos motores, ¿no?
Y luego aquí os quería mostrar pues, un caso de éxito que a nosotros pues, estamos muy orgullosos de él. Es una empresa retail en Reino Unido que se llama Wilko. Y bueno, pues es un proveedor de bienes de consumo. Y aquí hicimos un proyecto el año pasado. Para que os hagáis una idea, sustituimos 800 motores en 400 de sus tiendas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también hemos tenido esa experiencia en gestionar proyectos de este tamaño. Y luego aquí hicimos un vídeo que os quiero enseñar un poco con la opinión y la experiencia de nuestro cliente Wilko. Así que si os parece bien a todos, pues con ello finalizo. Voy a poner el vídeo y ahora pasaremos, una vez que acabe el vídeo, a la ronda de preguntas. Gracias. Sustainability is a worldwide issue. Half the electricity consumption of the globe is consumed via electrical motors. When our team members and our customers ask the question, what is Wilko doing about that? They expect an authentic answer. And Turntide have provided us with a motor that brings us over and above 40% energy reduction. So the natural conclusion of that is, let's push on and do this fast. I'm James Dorling, I'm the Group Property Director at Wilko. Wilko is a super business that sells great products to hardworking families. We've got over 400 stores in the country, and each of those stores has a carbon footprint. So we've got a responsibility to the environment to ensure that that's as low as possible. The footprint that I think we have is made up predominantly from three key areas: lighting, heat and vent, and elevators. In 2018, we rolled out LED lighting, and we were looking for technologies that would help us with the other key area, which was heat and vent. We'd heard about a new technology that was developed by Turntide Technology, which had had some significant success, and most importantly, sustainable success with Walmart and Whole Foods in the US. And we knew they were expanding in the UK under the name of Future Motors, just at the right time. The Turntide motor is easy to install. The difficulty comes from coordinating the number of stores that we had and designing the most efficient route around all of those. And Turntide were available to us from a technical point of view to understand how we could refine the implementation as we went to get the best results that we could. I think the greatest surprise was the lack of noise during rollout. We invested in 800 motors delivered across the estate in 14 months. Across 2 phases, and we had very little disruption to some very busy stores. The great thing about Future Motors is that when we put them into the 5-store trial, we saw 40% or so reduction in our energy consumption. But the control that the BMS system gave to the motors added a further percentage of benefit, up to 60%. You're going to save a substantial amount of money in your utility costs, which is reflective of the reduction in carbon footprint. At the end of the day, we're able to make an affordable investment in all of our stores that dramatically reduces our electricity consumption, which dramatically reduces our carbon footprint, and gives us a return that lowers our cost to serve hardworking families. Rebeca, no sé si puedes. Estoy aquí. Muy bien. Vale. A ver, Ignacio, 1.000.000 de gracias. Uno, por compartir tu conocimiento con todos, por culturizarnos y sobre todo eso, por despertar la alarma, ¿no? O para que la tengamos muy presente. Me ha encantado una frase tuya que has dicho de el momento es ahora. Todos somos conscientes, ¿no?, de la importancia de proteger el medio ambiente, la importancia de la sostenibilidad. Hablabas de esa, tener presente, ¿no?, ese mirar por la sostenibilidad, tanto para retener talento como para mantener y captar clientes. Y sí que es verdad que aunque cada vez más se habla de empresas sostenibles, proteger el medio ambiente, son todavía, por desgracia, muy pocas, ¿no?, las que los tienen tan presente, y que tú nos hayas puesto sobre la mesa una manera tan sencilla de cuidar el medio ambiente y de proteger el entorno en el que vivimos, ¿no?, que yo personalmente te lo agradezco muchísimo porque lo veo súper útil
para mí era un mundo muy desconocido y eso que ya tenía la suerte de conocer un poco a lo que os dedicabais. Así que por ese lado, mil gracias. Veo que están un poco tímidos los asistentes, no tenemos ninguna pregunta, pero ya que te tengo y yo que soy muy inquieta y he atendido a toda tu exposición, pues me surgen algunas cuestiones que yo creo que vendría bien que lo matizaras, ¿vale? Te comento. Hablabas, por ejemplo, de que con vuestra solución, pues eso, habláis de digitalización, ¿no? Y hacías referencia también al trabajo que tenemos en la asociación del termómetro digital y los resultados que estamos obteniendo y divulgando. Pero en el caso concreto vuestro de Future Motors, ¿qué peso tiene esa digitalización en los ahorros globales de implementar vuestra solución? ¿Lo tenéis medido? Sí, muy buena pregunta, Rebeca. Pues nosotros al final, cuando sustituimos en nuestros clientes, ¿no? En esos casos de éxito, cuando sustituimos el motor y lo ponemos a funcionar en el mismo modo de funcionamiento del motor obsoleto, ya de por sí estamos dando ahorros del 35 al 40%, ¿no? Pero cuando entra en juego la digitalización, ahí es cuando se marca la diferencia, ¿no? Ese ahorro puede llegar hasta un 60%. Es muy importante y como sabemos trabajar es de la mano del cliente, ¿no? Ese cliente que pueda tener un BMS o que esté por desarrollar ese BMS. Y nuestro motor es una plataforma perfecta para dar el mayor sentido y aprovechar al máximo la digitalización, ¿no? Esos datos que es capaz de transmitir a la plataforma digital y que utilizados de manera coherente y de manera inteligente te pueden incrementar esos ahorros, digamos que en un 20% adicional, ¿no? Un caso, este último caso que hemos mencionado, ¿no? de Wilco en Reino Unido, lo que viene a decir es, oye, cuando empezamos a funcionar esos ahorros eran del 40%, ya suficientemente buenos, pero cuando hemos puesto a trabajar la maquinaria, hemos puesto la digitalización en el foco, ¿no? de toda la sustitución de los motores, hemos llegado hasta un 60%, ¿no? Con lo cual tiene un peso muy importante y más lo tendrá en el futuro. Esto solo hablando de energía, pero no quiero ya meterme en temas de mantenimiento, que también lo he mencionado por encima, pero que es muy importante, ¿no? Cómo optimizar esos procesos a la hora de hacer un mantenimiento más predictivo y menos costoso, ¿no? para el cliente final. Jolín, pues sí que hay un alto porcentaje, pero escuchándote entonces esta respuesta y pensando, pues seguramente la mayoría de respuestas que recibirás de muchos posibles clientes cuando vas a ofrecerles esta implantación, ¿no? de vuestro trabajo, al fin y al cabo, y vuestros motores, todos sabemos que las empresas, lógicamente, el apartado económico es primordial. Entonces, claro, por un lado, aunque se puedan ahorrar un porcentaje muy elevado de consumos de electricidad, pues lógicamente necesitan hacer una inversión. Entiendo que será una de las palancas principales que tenéis para que las empresas pues entren más, ¿no? en ello. ¿Tenéis o sabéis o existe, porque yo lo desconozco, si hay apoyo por parte de la administración pública para implementar soluciones de este tipo? O vosotros como, porque tú eres el responsable en Iberia, pero ya hemos visto ejemplos en otros países, que estáis en otros muchos países. ¿Hay diferencia en ese sentido del apoyo que reciben unas empresas por estar en un país o en otro? Sí, pues mira, te contesto por partes. Estamos, lo he mencionado en la presentación, ¿no? Estamos en un momento donde hay mejor tecnología por menos, ¿no? Es tecnología más competitiva. Incluso si tú vas a hablar con un director financiero que no esté convencido con este tema de la sostenibilidad, simplemente por el aspecto financiero te va a aprobar la solución, ¿no? Estamos viendo que, por ejemplo, una actuación como la nuestra se repaga en 2 años, ¿no? Es un periodo muy corto y el momento, una vez más, es ahora, porque cada mes que pasa los costes de energía suben y bueno, pues estás perdiendo una oportunidad. En cuanto a los apoyos de la administración, pues son tecnologías ya que por sí mismas se repagan y tienen total sentido financiero, ¿no? Lo que sí que es cierto es que para nosotros es muy importante el convencimiento de la administración y el empuje
hacia estas medidas de eficiencia energética y hacia estas tecnologías, ¿no? Por dar un repaso en los países en los que estamos y porque todo el mundo tenga un poco el feeling de qué está pasando, pues por ejemplo en Estados Unidos la administración de los distintos estados da subvenciones o ayuda muy variadas, ¿no? Lo que sí están centradas mucho es en el lado de la demanda. Aquí yo creo que pecamos de empujar y dar apoyos a la parte del suministro, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de lo importante que es gestionar la demanda para ser lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay ayudas por kilovatio hora pico que tú eres capaz de restar en tu edificio, hay ayudas por kilovatio hora. Luego a nivel europeo, pues lo que estamos viendo son apoyos puntuales de programas de renovación de edificios, pero lo que va a ser clave, y lo quiero poner sobre la mesa, es el tema de los certificados de ahorro energético, que seguro que conocéis y habéis oído hablar. Yo creo que es un mecanismo perfecto, ¿no? Para lo que se quiere hacer. Es un mecanismo que posiblemente vaya a duplicar los planes de inversión a nivel nacional, ¿no? Donde tú como empresa, como Facility Management, haces una actuación y esa actuación va a obtener un certificado de ahorro que se va a poder vender en un mercado secundario, ¿no? Como actualmente se venden los derechos de CO2. Con lo cual, además de tener una solución que económicamente tiene total sentido, porque se repagan 2 años, vas a tener una fuente de ingresos adicional por haber tomado la iniciativa, por ser más sostenible, con lo cual yo creo que eso va a ser clave. No me quiero extender mucho más, no sé si te he contestado más o menos a tu pregunta. No, y además muy buen ejemplo este que comentas de los certificados, porque era un poco lo que decía al principio con mi reflexión, ¿no? Que cada vez las personas damos más importancia a la sostenibilidad, miramos más las empresas sostenibles y demás, y sí que es verdad que hoy en día muchas empresas están intentando sacar estos certificados BREEAM, LEED, WELL, y claro, vosotros ahí sí que sois un claro ejemplo que ayudáis a conseguirlos con estos beneficios que aportáis. Muy interesante. La última, que tampoco quiero extenderme yo, porque si no seguiría hablando, que ya sabes que soy muy inquieta, pero has enlazado tu presentación y en algún momento has hablado de la iluminación LED. Está claro que los que somos trabajadores, ¿no? Que asistimos a edificios o nuestras propias viviendas, somos conscientes pues el impacto que tiene la aplicación de iluminación LED, ¿no? Eso está claro, de cara a una eficiencia energética. ¿De qué periodos de retorno habláis de esta inversión? Sí, a ver, por contestarte más o menos rápido y al punto. El tema de los LEDs, que para muchos ha sido como la referencia, oye, mira, pues sí, hemos hecho, yo cuando hablo con clientes, lo primero que me dicen, sí, hemos hecho esta sustitución, ¿por qué? ¿Por qué la has hecho? Bueno, porque el periodo de retorno era 2 años. Bueno, vale. Pero fíjate, una solución como la nuestra, nosotros podemos decir que somos los LEDs de los motores, ¿no? Es una solución que se repaga en 2 años, pero además el impacto que tiene es mucho mayor, mientras que la iluminación LED, la iluminación en general en un edificio supone un 12, un 15% del consumo. Los consumos que provienen de la maquinaria de clima y de ventilación suponen un 45%, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Periodos de retorno más o menos similares, pero impacto mucho mayor en la parte de máquinas de clima y ventilación, ¿no? Por tener esa comparativa, ¿no? Que creo que es importante que la gente lo tenga en cuenta. Que no solo el periodo de retorno debe ser la palanca a la hora de tomar una decisión, sino que hay que fijarse también en cuál es el impacto que puede tener una tecnología u otra en el consumo global del edificio. Pues si te parece lo vamos a dejar aquí, ya tomaremos un café tú y yo, seguiremos profundizando en ello. Lo dicho, Ignacio, mil gracias por compartir tu tiempo con todos nosotros, por culturizarnos un poco más, por poner sobre la mesa la importancia de seguir cuidando y protegiendo el medio ambiente y por el trabajo que desempeñas desde tu cargo y desde tu empresa, pues poniendo en valor todo esto, ¿no? Que comentamos. Deciros a los asistentes que si os quedó algo pendiente, además de poder volver a ver el webinar y la explicación de Ignacio, ya lo digo yo por él, queda a vuestra disposición. Si necesitáis contactarle,
Al final en la presentación estarán sus datos de contacto, pero si no, recurrís a ITMA España y os ponemos en contacto con él, encantados. Lo dicho, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias.